Recuerden que toda nuestra programación la pueden encontrar en nuestras páginas virtuales www.33flo.cl, en Facebook Ovalle Cultura e Instagram Ovalle-Cultura. Bueno, y para comenzar esta tarde que va a estar llena de sorpresas, vamos a comenzar con Rafael González Romero, quien es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Chile, magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile el 2018. Es uno de los autores del libro Antecedentes para estudiar la presencia afrodescendiente y afromestiza en la región de Coquimbo, siglo XVI e inicios del siglo XIX. Un texto historiográfico de difusión, escrito y editado por estos 4 historiadores. Fueron 4 personas que escribieron, 2 mujeres y 2 hombres, y fue apoyado para su publicación por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. En sus 4 capítulos, este libro hace un recorrido por los antecedentes económicos, demográficos y culturales de la trata de esclavizados y la presencia africano y afromestiza en la región entre los siglos XVI y los inicios del siglo XIX. Para hacer este conversatorio y esta presentación del libro, dejamos con ustedes a Rafael Contreras. Muchas gracias por la presentación. Reitero mis agradecimientos a la Corporación Cultural, especialmente a Sergio Peña, que fue uno de los propulsores de la publicación de este libro. También doy los saludos y disculpas de los otros autores, tanto Montserrat, Andrea y Luis. No pudieron venir lamentablemente, pero envían sus saludos y sus parabienes. Yo voy a hablar un poco, no del libro, porque de eso se va a encargar Rafael Contreras, sino que del proyecto que genera el libro. El proyecto Afrocoquimbo es un proyecto de investigación histórica que surge más o menos a mediados del 2018, impulsado por Montserrat y Luis. Esto no surge de la nada, digamos, no es solo el interés de estos 2 autores, sino que es a través de unas largas conversaciones con habitantes de Imarí, de hecho, de Barraza y de Ovalle, investigadores de la zona y principalmente personas cercanas a la gestión cultural y a los grupos culturales de bailes afrodescendientes en Coquimbo y Serena. Finalmente, digamos que el proyecto obedece a, podríamos decir, un mandato de estas personas en busca de las raíces afrodescendientes de la región. ¿Por qué se realiza esta búsqueda? Principalmente porque nosotros vemos que hubo un olvido de estas raíces afrodescendientes en la región de Coquimbo. De hecho, el proyecto se llama Afrocoquimbo, la historia después del olvido. Y este olvido tiene que ver con el discurso mestizo que se realizó en el siglo XIX y XX, donde se asoció esta mesticidad solo a las raíces blancas españolas, digamos, e indígenas. Lo que nosotros venimos a decir es que este discurso de la mesticidad tiene que ser reestructurado, rehecho y incluir el ascendiente africano, porque no solo es que se hayan mezclado con los ascendientes blancos, sino que también se mezclaron con los indígenas, y hay un gran número de fuentes que nos hablan de eso. Y por eso es que este libro es también una leve aproximación. No debe ser tomado como el fin de un camino, sino que más bien como el inicio. Por eso el nombre por eso lleva ese nombre, digamos, Antecedentes para el Estudio. Lo que queremos es entregar
este libro, y entendemos que la Corporación Cultural va a hacer un gran esfuerzo porque este libro circule. Entregar el libro a las comunidades, que lo puedan leer, que lo puedan criticar, y que ojalá puedan iniciar ellos mismos también sus investigaciones. Nosotros somos 4, pero incluso por cuestiones de pandemia hemos retrasado muchísimo la revisión de archivos locales. Así que si alguien más se interesa en trabajar estos temas, nosotros estamos absolutamente dispuestos a apoyarlos en lo que se haga necesario. Como digo, no es un fin, sino que más bien un comienzo. Y como comienzo nos da pie a otras actividades. Por ejemplo, este mismo año, ojalá se nos pueda dar, y vamos a sacar un próximo libro también sobre los antecedentes ya más centrados en la temática afroindígena, cómo estudiar ese mestizaje y por qué ha quedado de lado en la historia y en la historiografía. ¿Por qué se ha hecho ese esfuerzo por olvidar nuestras raíces? Así que en eso estamos ahora. También estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. En todas nuestras redes el nombre es Afrocoquimbo. Tenemos un correo también, afrocoquimbo@gmail.com, si nos quieren contactar. Ahí respondemos cualquiera de los 4, así que no hay ningún problema. Eso de parte de la presentación de nuestro grupo. Dejo la palabra a Rafael Contreras, que les va a hablar sobre el libro en sí, y luego vamos a tener unos minutos de preguntas, si es que tienen, para poder interactuar entre nosotros. Gracias, tocayo. Buenas tardes. Agradezco personalmente a la Feria del Libro por haberme invitado a la presentación, a los autores por haber escrito el libro. Sin duda, saludo también a la gente que está viéndolo por online. Esta obra tiene por nombre, ya lo dijeron, pero lo voy a repetir, Antecedentes para estudiar la presencia afrodescendiente y afromestiza de la región de Coquimbo, y fue una edición a cargo de la Corporación Cultural Municipal, así que también quiero hacer un reconocimiento y felicitar las gestiones de Sergio, que al interior de la corporación, con el equipo de la corporación, tienen la iniciativa desde hace un tiempo de sacar estos estudios inéditos, pero también algunos estudios clásicos que ya se habían agotado, ediciones de hace 50, 100, 70 años, y Sergio ha venido recuperando esa memoria, que también es la memoria editorial, también es parte de la memoria cultural. Este es un libro, como dijo su autor, es un libro orientado a la discusión pública, por lo tanto es un libro de fácil acceso porque los autores se esforzaron por escribirlo con la rigurosidad académica y por lo tanto con algunas señas de ese tipo de lenguaje, citas, referencias bibliográficas, pero con la sencillez que invita a leerlo para la gente común y corriente que no es como yo, que no soy especialista en ese ámbito de la historia, pero que tengo mi desarrollo académico y que cumple con esas dos expectativas. Así que, de alguna manera, este libro, además, en ese tránsito uno se olvida al leerlo de que es una autoría colectiva. Son 8 manos las que están ahí y todos los que hemos escrito sabemos lo difícil que es a veces estar de acuerdo con uno mismo. Así que imagínense estar de acuerdo entre 4 y que no se note 8 manos. Así que eso también se agradece de los autores la dedicación. Y es colectivo porque son parte de un colectivo. Afrocoquimbo, Afrocoquimbo, la historia después del olvido, compuesto por estas dos autoras historiadoras, Montserrat Arre y Andrea Sanzana, y los dos historiadores, Luis Madrid y Rafael González, que me acompaña acá como representante del equipo. Y cuya vocación no es solo el tema de los afrodescendientes o, como dice el título, de los afromestizos, sino también una vocación por lo que se conoce en el ámbito de la historia como las historias regionales, que es una búsqueda de situar lo local y lo regional en el contexto de los procesos más generales, e inclusive si uno sigue a Hobsbawm, en el contexto de la historia universal, de entender el hombre en un contexto universal. Entonces no es una búsqueda
digamos, como nos tienen acostumbrados muchos políticos chauvinistas regionales, de buscar un regionalismo, una identidad regional como algo esencialista, sino precisamente buscar qué de lo regional y lo local se sitúa en los escenarios y los procesos generales. Así que eso siempre se felicita. Es un libro introductorio, como su mismo título lo señala, y de alguna manera a los que no somos especialistas nos invitan a acercarnos a un proceso que ha sido escondido, digamos, de la historia oficial, que es el proceso de los afrodescendientes y del otro concepto que los autores acuñan que es, digamos, innovador, que es de los afromestizos, es decir, reconocer cuáles son los procesos genealógicos, culturales, sociales que inciden en la constitución de lo que se ha venido a llamar mestizaje. Y aquí me voy a citarlos, que en su página 11 dicen: a entender lo afromestizo define más claramente a una persona que, si bien posee una ancestralidad africana y ella en muchos sentidos define su posición social, es decir, esa ancestralidad, esta ancestralidad también puede estar anclada en otras categorías que complejizan el estatus de esta persona, como era el caso de los zambos, de los cuarterones, de los cholos, que en tanto castas coloniales, como veremos, también estuvieron relacionados con una ancestralidad indígena y en menor medida española. Entonces, la búsqueda de este libro es abrir no solo a la idea de la afrodescendencia, es decir, de las personas de ascendente africano, sino a develar cuáles son los procesos culturales, raciales que están detrás del encubrimiento de la ancestralidad africana en la cultura popular, digamos, la cultura masiva del país. El libro tiene 4 capítulos y sus 4 capítulos abren a quizás una muy buena muestra de cómo se hace historia. Digamos, el primer capítulo es una apertura que hace Rafael, es una apertura al lugar y nos sitúa en la región y de alguna manera nos muestra este espacio regional de Coquimbo en donde se va a desarrollar este tema que es lo que según en el segundo capítulo trata la autora Montserrat Arre, que es las temáticas y los antecedentes generales de la temática de la afrodescendencia y el afromestizaje. En el tercer capítulo, Andrea Sanzana hace una apertura a las fuentes de la historia. Uno ve ahí con qué trabaja el historiador y la historiadora, cuáles son la materia prima desde la cual se construyen los relatos que interpretan el pasado. Y el cuarto capítulo de Luis Madrid es, digamos, un ejemplo de historia cultural. En este caso, la historia de la música de la afrodescendiente dentro de la historia musical de Chile. Y de cómo ha cabido esas expresiones de la música afro dentro de lo que ha sido el nacionalismo o las miradas más nacionalistas acerca de la historia de la música en Chile. Entonces, me voy a permitir, para poder apuntar un poco los detalles, comentar cada uno de los capítulos con 2 o 3 elementos centrales que son los que tratan los autores y la autora. En el primer capítulo, que se llama La conformación de un territorio fragmentado, Coquimbo desde el siglo XVI al siglo XIX, Rafael González revisa y hace un balance de los antecedentes económico-productivos y geográficos de la historia regional. Y con eso sitúa el contexto en el cual, en estos ciclos de auge y caída de la actividad económica ganadera, agrícola y minera, cómo eso incide en los procesos migracionales y, por lo tanto, en los procesos de trata de personas esclavizadas. Un segundo elemento interesante del capítulo escrito por Rafael es la disposición de 3 mapas, son 3 mapas diferentes que marcan la evolución del territorio y su uso productivo, los auges de estos ciclos agrícolas, ganaderos y mineros, y cómo inciden, nos vamos haciendo la idea, cómo inciden en el territorio esos procesos económicos respecto de los procesos de migración de población forzada, ¿no? Y, por último, hace una mirada atenta a la economía colonial y la geografía para desde allí generar antecedentes que permitan entender estos procesos. Entonces, en términos generales, el trabajo que hace Rafael es situar el escenario económico productivo y geográfico del territorio en el cual se desarrolla lo que van a ser los demás capítulos, van a tratar más en específico, que son los antecedentes sobre la migración, sobre los procesos de esclavización y trata de personas. El segundo capítulo, escrito por Montserrat, se llama Sobre la esclavitud africana, la trata de esclavizados y la presencia afrodescendiente en América y en Chile.
ella hace una revisión de los antecedentes generales y estructurales de este proceso a nivel de América, o sea, a nivel continental, a nivel del país y a nivel de la región. Y va de alguna manera haciendo una introducción sintética de este proceso que tiene muchos ámbitos de desarrollos regionales, de desarrollos locales. También introduce con mayor precisión o digamos con mayor profundidad que en los otros capítulos, estaba en este determinado hacerlo así, la discusión como conceptual de alguna manera sobre esta variabilidad entre afrodescendencia y afromestizaje y las diferencias que existirían, chuta, ahí fue la costumbre, ¿no? Con la mascarilla, de las sociedades con esclavitud, dice, que vendría a calzar lo que es la sociedad regional de Coquimbo, respecto de lo que son las sociedades esclavistas, que uno podría figurársela en lo que es Estados Unidos, Brasil, algunas economías europeas que tenían en el centro de su modo de producción la esclavización, versus algunas que funcionaban como formas de apropiación y de acumulación de capital, pero no eran centrales. También en este capítulo la autora establece una serie de reflexiones sobre las dinámicas del mestizaje en la sociedad de casta y cómo esto obliga a volver a mirar las fuentes, porque las fuentes que han sido trabajadas por historiadores y historiadoras de antaño en general no han mirado estos datos. Entonces hay que volver a mirar las fuentes, como decía el historiador inglés E.P. Thompson, y hacerles nuevas preguntas. Entonces la historia dice, hay que volver aquí a estas fuentes que están disponibles, volver a verla y volver a pensar la complejidad de una sociedad que tiene un sistema clasificatorio de organización social. Las castas son divisiones raciales, pero también son divisiones culturales y sociales que en una sociedad como la colonia se establecieran entre aquellos que tenían poder y aquellos que no tenían poder. Entonces, poniendo el caso de Sotaquí, de la inscripción parroquial de los hijos de una indígena y de un negro, en Sotaquí, el párroco de Sotaquí inscribe a estos hijos a uno como sambo libre, a otro como mulato y a otro como sambo. Es decir, lo que debería haber sido en esta sociedad clasificatoria como más bien perfecta, solo sambos, tienen 3 nombres diferentes o tienen 3 clasificaciones o subclasificaciones que van dando cuenta de la complejidad de cómo los registros hablan de esa racialidad, de cómo la racialidad interviene en la vida social. Entonces, poniendo este pequeño ejemplo de Sotaquí, te hace ver que los archivos hay que volver a preguntarles de otra manera sobre la presencia afro en Chile. Y por último, destacar de este capítulo, establece puntos muy interesantes para entender la condición social y la experiencia individual del esclavo como una alteridad radical y liminal. Y aquí quiero citarla a Montserrat, que dice: el proceso de esclavización, extrañamiento, extranjerización y ruptura total de lazos sociales creaba a un nuevo sujeto social, definido por su posición liminal, límite, entre la persona y la cosa, además de subordinada. Es decir, aquí ellos revisan el estatus de patrimonio que adquirían los esclavos. Entonces, cómo esta vivencia social pulula entre el objeto y, esto tenía un nombre, el patrimonio semoviente, ¿no? El patrimonio semoviente era el ganado, los bienes que se mueven por sí mismos. Entonces, el esclavo tenía ese estatus jurídico. Entonces, cómo pensar la condición social, pero también la experiencia de esos esclavos y esclavas en esta ambivalente diferencia radical, ¿no? Porque ya no era la diferencia radical que para el sistema español representaban solo los indígenas, sino la diferencia de alguien que no era considerado persona. Entonces los autores ahí señalan que se posiciona en un espacio liminal, en una posición de frontera, que no es ni una cosa, no es ni una persona, es ambas a la vez. Eso es muy interesante y aquí abren un poco las referencias también bibliográficas para poder profundizar en esa materia. El capítulo 3, aproximaciones a las fuentes estudiadas y posibles de estudiar para conocer la presencia afrodescendiente y afromestiza histórica en Chile y la región de Coquimbo, de Andrea Sanzana, parte haciéndose algunas preguntas que dice, o no lo dice explícitamente, pero esta es un poco la pregunta, es ¿dónde buscar los datos e indicios de la existencia afro? ¿Cómo esta historia puede ser sacada del olvido actual por él o la historiadora? Y ella plantea que, existiendo múltiples fuentes, hay 3 al menos que son bastante convencionales de la práctica histórica, pero que hay que entrar por otro lado, ¿no? Y ella dice los documentos parroquiales, notariales,
y judiciales. Entonces, estos tipos de archivos permiten ampliar la mirada a todas las potencialidades del mestizaje. Vuelvo al ejemplo de Sotaquí. Es decir, hacerle nuevas preguntas a los archivos parroquiales. Muchas de estas referencias están incluso en los libros como anexos, como apéndices documentales, pero nadie se preguntó eso, nadie puso una duda sobre por qué se clasificaba de diferente forma a gente que venía de una misma mezcla. Entonces, esta potencialidad de mestizajes del mundo afrodescendiente además incide o nos dejaría ver posibles circularidades o formas de movilidad social o formas de circulación de tradiciones, prácticas culturales que van de arriba abajo o hacia los lados, digamos, hacia otros grupos marginalizados, otros grupos discriminados. De alguna manera, los diferentes tipos de archivos, los archivos judiciales, parroquiales y notariales, algo nos permiten, en su análisis crítico, empezar a pensar de eso. Algunas de esas preguntas podemos empezar a hacerle. También a mí me pareció muy, muy interesante cómo la autora se juega por incorporar los materiales de archivo, diferentes materiales notariales, judiciales y parroquiales al interior del texto. Es decir, no solo referirlo en los anexos, sino que mostrarlo porque adaptándole la ortografía y la forma de redacción a una versión actualizada, le permite al que está leyendo y aproximándose a la historia, cómo el historiador se enfrenta con su materia prima para hacer un relato, una interpretación. Y eso es poco común, porque en general la gente que lee estos libros no va atrás a ver los apéndices documentales. Entonces eso es muy interesante del trabajo de Andrea. Y si bien no es un debate, ella lo dice, no es un espacio de discusión conceptual, a mí me trajo recuerdo al leerlo de las reflexiones que hay sobre los documentos como fuente o vestigio, los documentos como huella, o pensar la historia en una práctica donde la mayor parte de la información está fuera del archivo. Entonces, estas preguntas que pone Andrea y que uno las va viendo también en los capítulos anteriores, este es el tercero, te dan dando cuenta de estas reflexiones que están detrás de los autores, que son reflexiones teóricas actuales de la teoría de la historia. Que eso se agradece también, porque sin ser el tema, también para la lectura más especializada, uno entiende dónde se coloca el autor o dónde se colocan en este caso los autores. El cuarto y último capítulo, Aspectos culturales de la presencia africana y afromestiza en Chile, posibilidades del estudio regional, de Luis Madrid Moraga, es un análisis más del caso, como dije al comienzo. Es, digamos, si vimos el lugar, en el primer capítulo vimos el tema central, en el segundo capítulo, y vimos la materialidad o las formas de hacer, las fuentes de la historia. En el tercero, este es un ejemplo de cómo hacer una historia, particular en este caso, sobre la presencia africana en la historia de la música en Chile. Y parte diciendo que, bueno, algo que hoy día es un cierto consenso, que es que los sectores subalternos, sean negros, afrodescendientes, afromestizos o indígenas, en general nunca estuvieron debidamente representados en la historia de la música en Chile y tampoco en la historia oficial, en las diferentes historias oficiales. Y que las corrientes, digamos, de las historias nacionalistas de la música en Chile, representadas por Pereira Sala, más bien buscaron establecer principios de identidad, dice el autor. Y Pereira Sala, entre otros, los sigue Samuel Claro Valdés y Enrique Urrutia Blondiel, que desde la musicología y la historia de la música han sido los seguidores de Eugenio Pereira Sala, el que fija este canon, ¿no?, de historias nacionales. Además, estas historias nacionales dividieron la música en Chile entre la música colonial, que no la entendían como un arte, como una expresión artística propiamente tal, y la música de la República en adelante, que sí la entendían como expresión artística. Entonces, entendían que la música en la colonia era mero esparcimiento, decía Eugenio Pereira Sala. Entonces, este mero esparcimiento no tenía el estatus de un objeto de estudio propiamente tal. Esto implica de facto negar el aporte indígena y el aporte de la afrodescendencia en la historia de la música en Chile, así como no considerar estas nuevas valoraciones sobre estos procesos de mestizaje de estos grupos culturales y grupos raciales diferentes. En el caso particular del trabajo, porque en el caso de Luis es su tesis doctoral, si es que no me equivoco, parte de este trabajo deriva de eso, él logra señalar, él logra de alguna manera interpretar que el arte musical, el oficio del artista musical afrodescendiente o afromestizo,
le permite a ese sujeto en una sociedad clasificatoria de casta ascenso social, participar de espacios de mediación de lo popular con la élite o con lo oculto. Existen, dice, escultores, existen músicos de cama, clérigos, afrodescendientes. No hay que pensar que el afrodescendiente solo está en el mundo popular. También está en los sectores medios, en la élite, porque estos artesanos, artistas, comienzan a acumular capital de diferente tipo, no solo capital patrimonio material, sino que también contactos, redes, que les permiten acceder a otros espacios. Y en esos otros espacios generar procesos de negociación cultural, de circularidad, le llamaría Ginsburg, ¿no? De llevar elementos de un lugar a otros sectores sociales. Entonces, cito, estos procesos de negociación modificarían, abro comillas, decisiones, habilidades musicales y capacidades de involucrarse y ser partícipes de procesos de mediación entre afrodescendientes y la élite gobernante. Entonces, entender el oficio musical como agencia social y como espacio de mediación entre lo popular, lo subalterno, la élite. Entonces, bueno, eso en particular los 4 capítulos, los aportes específicos que cada uno de ellos hace, pero como balance señalar que no es solo una historia sobre lo afro, eso lo dicen después de forma explícita los autores. Ellos se quieren situar en lo que se llaman las historias regionales, ¿no? Yo lo dije al comienzo, este esfuerzo por darle un contexto general o más general, sea nacional, sea internacional, sea continental, sea universal, a los procesos que se desarrollan a nivel local. Entender que los procesos que se desarrollan a nivel local se conectan porque los seres humanos se conectan en sus formas de funcionamiento económico, social, con procesos más generales, que no dependen solo por más autarquías que hayan sido muchas de estas economías de los valles en la primera colonia. En general, los procesos son de desarrollo más general. Entonces, esa visión está detrás de todo el libro. Saludo especialmente que no solo sirva para ordenar la discusión sobre un tema o que solo le abra el camino a los que están recién llegados a estos estudios, sino que en este caso, este espacio de comunicación científica, que es donde se sitúa el libro, restituye a la sociedad, como lo dicen los autores, una historia negada, olvidada y silenciada. La afrodescendencia y el afromestizaje regional, dijo Rafael, el afromestizaje sobre todo ha sido ocultado en el espacio del mestizaje blanco. En esta región hasta hace muy pocos años se pensaba que los indios habían desaparecido, que los indígenas no existían, que solo quedábamos herederos de españoles, como los españoles de la colonia que iban a su iglesia, a los campanarios, a la ciudad de los campanarios, y se ocultaba todo esto, que en realidad latía en cada fiesta de Andacollo, que latía en cada romería de pueblo, que latía en cada tradición de pirquinero, en cada tradición agrícola, en los nombres que estaban detrás de esas tradiciones, de esas prácticas, pero que habían sido pisoteadas, digámoslo. Entonces este libro viene de manera muy feliz a saldar un poco esa primera deuda, abrir una puerta que estaba cerrada o que se había cerrado desde hace mucho tiempo, para mostrarnos cuánto de esa historia de la afrodescendencia está en nuestra propia historia, está en nuestra propia historia de nuestras familias, pero también de nuestros pueblos o de nuestras prácticas culturales. Para ir cerrando ya, el último papelito. También lo dicen de forma explícita, desde las cosas que más me gustó del libro, que uno de los objetivos es muy pequeñito lo que dicen, pero muy potente, que uno de los objetivos de esta reflexión es develarle a la sociedad y al público qué grupos, sectores e incluso familias pasadas y presentes, que todavía existen, hicieron su riqueza y construyeron su fortuna en base a la esclavización. Entonces creo que es importante que nosotros sepamos, en ese ejercicio yo agregaría a quienes también se hicieron ricos esclavizando indígenas, esclavizando mestizos, y llegaríamos a los nombres de las calles, llegaríamos a los nombres de las haciendas que recién dejaron de esclavizar a la gente, digamos, para la reforma agraria. Entonces, creo que ese esfuerzo de hacer un rastreo del patrimonio
nos muestra una vez más que, como decía Maquiavelo, detrás de toda fortuna hay un asesinato inicial que la funde esa fortuna. Entonces, de muchas de estas riquezas regionales, de estas familias, de estos nombres que quedan en la historia de los libros de texto escolar, están detrás esclavistas. Y eso apareció muy fuerte desde el 2019, el estallido social en Chile, pero también muy fuerte el año pasado con los movimientos sobre la violencia policial y el racismo, cuando empezó la desmonumentalización, ¿no? Empezamos a reelaborar, a cambiarle los nombres a las calles, a borrar los nombres, a poner otros nombres, a sacar estatuas. Y eso yo creo que este libro, desde una posición intelectual, desde otra trinchera, contribuye a develar cuáles son los asesinatos que encubren esa fortuna. Así que yo saludo mucho eso. Y todo comentario tiene que terminar, no puedo encontrar todo bueno, así que solo sugerir dos cosas, una a los autores y otra a los editores. A los editores, que sería muy bueno que en este tipo de libros se pudiera incluir algún tipo de comentario especializado para que, entendiendo que estos libros apuntan a un público general, pero entendiendo también que la gestión de Sergio ha sido más relevante que la de muchas instituciones editoriales de la región, entonces ha publicado más libros que muchos más. Sería muy bueno poder invitar a gente especializada en el tema, no como yo, que soy un lego en el tema de afrodescendiente, invitar a alguien que pudiera haber comentado el libro y haber crecer en el espacio de los destinatarios más especializados, que el libro gane en abrir espacios de discusión para lectores que obviamente no serán más de 30, 40 o 50 en el país, pero el libro ya se hace un referente, se hace mucho más importante de lo que es. Entonces eso, y como un desafío quizás para los autores, poder pensar, quizás por mi deformación profesional, pensar las fuentes visuales, como algunas fuentes visuales de la cultura popular, de las colecciones fotográficas, de la escultura, de la pictografía regional, nos permiten estudiar o rastrear esta afrodescendencia. Creo que sería muy bueno, algo de eso hay en el libro con la visualidad de los archivos, ¿no? de la materialidad con la que trabaja el historiador, pero sería bonito que pensar, lo dice Andrea, que es una de las posibilidades, pero sería bueno incorporarle a los otros libros cosas, imágenes, ¿no? Fuentes visuales para la escritura de la historia. Pero nada, felicitar a los autores en tu nombre, Rafa, por el tremendo trabajo que sacaron, y felicitar a Sergio y de nuevo a la corporación por este espacio, no solo de la feria, sino sobre todo de la publicación de un libro que sin duda va a ser un referente para los estudios sobre afromestizaje en Chile. Así que, bueno, gracias por la oportunidad. ¿Aló? Sí. Agradecemos a Rafael Contreras y a Rafael González por relatarnos este libro. Y bueno, este libro nos habla sobre los africanos y sus descendientes mestizados en el histórico corregimiento o provincia de Coquimbo, quienes tienen una historia escasamente contada. Te pregunto, ¿tú crees que nosotros como chilenos estamos preparados para hablar de esto? Yo creo que la pregunta es pertinente, pero digamos que no siempre debemos estar preparados para hacer las cosas. Cuando se nos vienen las situaciones, uno debe asumirlas y enfrentarlas. Y en estos momentos, el recuerdo de la afrodescendencia está vivo, está recuperándose, especialmente en la juventud, digamos. Y eso hay que darle no un sentido, sino que darle información para que no se caiga en cierto esencialismo de pensar ciertas cosas. Algunos se ha dado en algunas resignificaciones, digamos que esencialismo en el sentido de borrar todo lo que pasó y saltar desde la colonia hasta el siglo XXI, borrando los siglos intermedios, y prácticamente tratar de volver a prácticas antiguas, digamos, que ya no son prácticas viables en este siglo XXI. Entonces la idea es
plantear que hay que reformular el discurso del mestizaje y reformularlo incluyendo la afrodescendencia, pero dándole sentido a que esta variedad, las variedades que surgen, que son enormes, que de hecho, bueno, el sistema de casta incluso se queda corto a pesar de lo imaginativos que fueron en discriminar los españoles. Fueron enormes las mezclas, la riqueza que se generó de todo eso, porque muchas de las prácticas sociales, de las fiestas populares que tenemos hoy día, parten de ese mestizaje, parten del encuentro entre afrodescendientes e indígenas. Entonces eso es lo que hay que, yo creo, que rescatar, valorar y redefinir, porque al final siempre estamos en redefiniciones, siempre estamos en interpretaciones, pero tratar de no caer en esencialismos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y dejo abierto con micrófono. ¿Se puede levantar, por favor? Gracias. Bien, felicito a Rafael González y a Rafael Contreras por la exposición y quisiera hacer una reflexión en torno al tema, o sea, decir algo. Son dos cosas. Una, que es una pregunta a Rafael, que es a Rafael González, que es por qué eligen una puerta dentro del símbolo dentro del proyecto Afrocoquimbo, una puerta, y es una puerta. Esa es una de las ideas. Y lo otro es que tiene que ver con cuáles son los estudios que se están haciendo actualmente desde el punto de vista de los afroindígenas, o sea, cuál es el concepto, qué es lo que está pasando en ese mundo. Porque hay descendientes que son afro, pero también son indígenas, y en apellidos que son afro, pero que ellos están inscritos en la ley, están inscritos como indígenas de Aguita y todo eso. Era eso. Gracias. Bueno, la puerta tiene ahí un pequeño significado. De hecho, el compañero aquí algo habló de eso. La idea es poder abrir puertas, poder, como les dije al inicio, este libro no es ningún fin. Es el inicio de una investigación, es el abrir recién. Quizás incluso fuimos un poco ambiciosos a abrir una ventana incluso. La idea es generar la discusión, generar el interés en las comunidades para poder seguir con nuevas definiciones, con nuevos tratamientos, nuevas cosas que se les escapan a los investigadores. De hecho, el problema afroindígena se les escapó a los investigadores durante muchísimos años, muchísimos. De hecho, estuvimos buscando, porque también se nos había escapado a nosotros. O sea, nosotros cuando surgió el proyecto Afrocoquimbo, estábamos muy imbuidos en la concepción tradicional de que afrodescendientes e indígenas iban por líneas separadas, porque era lo que se había estudiado hasta el momento. Y realmente nos pegamos el cultronazo, como dicen los mapuches, cuando entrevistando a sujetos actuales que se definían como afroindígenas, ellos nos dijeron que existía esta identidad. Ellos nos dieron la posibilidad de ir de nuevo a las fuentes y consultarlas nuevamente de otra forma. Y ahí, claro, nos encontramos con una riqueza en las fuentes enorme. O sea, ahí hay un entre paréntesis. ¿Por qué nos dedicamos a la colonia y no al siglo XIX o XX? Que podría ser más pertinente ya que está más cercano. Principalmente porque utilizamos el aparato discriminatorio español, que es el aparato de las castas.
porque después de 1823 las castas desaparecen en la República y ya no se puede identificar a las personas con estas nomenclaturas. Entonces, la colonia es nuestro punto de partida para después ir haciendo genealogía hacia adelante. Generalmente la genealogía se hace del presente hacia atrás. Nuestra tarea es un poco más compleja y tenemos que hacerla desde atrás hacia adelante para poder unir los lazos, digamos, correctamente, si no vamos a terminar ahí en callejones sin salida. Como le digo, el problema afroindígena es muy reciente para los investigadores. Nosotros sabemos que las comunidades y digamos, personas individuales ya lo han manejado durante muchos años, pero para los investigadores es muy reciente. De hecho, el año pasado hicimos 3 conversatorios sobre cómo tratar los conceptos de afroindígena, mestizaje afroindígena, y recién estamos llegando a ciertas conclusiones desde la investigación. Entonces es un camino que hay que recorrer, que es muy rico, que es lo que nos va a explicar realmente por qué esta región es lo que es ahora. Y yo creo que simplemente es la invitación a seguir trabajando, a seguir, si otras personas quieren seguir trabajando con nosotros o sin nosotros, en realidad eso da lo mismo, pero es la invitación a seguir investigando, a seguir produciendo conocimiento para las personas, para la gente en general. Muchas gracias, Rafael, por tu respuesta. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, invitar acá a la plaza, a nuestro escenario central, a la directora subrogante de la biblioteca, Reina Pérez, y a la directora subrogante del museo, Francisca Contreras, disculpa, para hacerles entrega de ejemplares de este importante libro. Pasen para acá, por favor. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso